inundados del amor de Dios, caminando a la eternidad, escuchando una sola voz que nos da seguridad. Cristo nos dio libertad, toda condena rompió, y con gran majestad en familia nos convirtió. Somos una nueva familia, reunida en Cristo para alabar. Somos una nueva familia, entregándose para amar. Somos una nueva familia, el pasado atrás quedó. Somos una nueva familia, alabando a quien por mí murió. Cada miembro es una pieza, agradeciendo en cada ocasión. Siempre tendremos certeza que Jesús no solo es religión. Huérfano en mi pecado, Cristo su perdón me dio. Me colmó de bendición, su regalo de salvación. Somos una nueva familia, reunida en Cristo para alabar. Somos una nueva familia, entregándose para amar. Somos una nueva familia, el pasado atrás quedó. Somos una nueva familia, alabando a quien por mí murió. Juntos nueva familia para alabar, nueva familia para Dios adorar. Somos nueva familia para alabar. Juntos nueva familia para alabar. Somos nueva familia para alabar. Juntos nueva familia para Dios adorar. Somos una nueva familia, reunida en Cristo para alabar. Somos una nueva familia, entregándose para amar. Somos una nueva familia, el pasado atrás quedó. Somos una nueva familia, alabando a quien por mí murió. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida a tu casa, bienvenido a tu nueva familia. Hoy es domingo, qué gran ocasión. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos. Transmitimos en vivo desde la Iglesia Nueva Familia, en León, Guanajuato, donde juntos exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos reunimos como una sola familia en la fe, para adorar, agradecer y escuchar el mensaje transformador de la palabra de Dios, que sin duda edificará tu vida, fortalecerá tu corazón y renovará tu esperanza. Prepara tu espíritu, abre tu corazón. Porque Dios tiene algo especial para ti hoy. Comienza ahora nuestro servicio de culto dominical en la Iglesia Nueva Familia. Ahora, gloria, gloria, ven y adora. Dios transforma cualquier hora. Sin su voz el alma llora. El denario y el jornal, ¿no? El denario era lo que se le pagaba a una persona por trabajar todo el día. Y obviamente esta era una parábola. ¿Alguien sabe qué es una parábola? Pues les voy a decir, quien no tiene conocimiento, dice, es una historia tomada de la vida real para ilustrar una o más verdades espirituales. Así es que Jesucristo utiliza muchas parábolas para enseñar a toda la gente de una manera más sencilla y lo pudieran entender. Entonces, Él está hablando a las multitudes y a la gente de sus discípulos para que pudieran entender a lo que estaba hablando, ¿ok? Entonces, un denario tiene mucho que ver con lo que se le pagaba a una persona sobre el jornal. Ahora, un jornal ¿cómo comenzaba? Si ustedes recuerdan, los judíos no es como nosotros. Hoy tenemos una jornada laboral de ¿qué? ¿Cuántas horas nosotros trabajamos? 8 horas. Todos, aquí en la Ciudad de México, trabajamos 8 horas. Algunos menos. Y otros los explotan. Y a otros los explotan, ¿verdad?
Algunos, los que son explotados, pues no tienen otra opción más que trabajar hasta 12 horas, ¿verdad? Y más en los que son las fábricas. Ahí en San Pancho entraban a las 7 de la noche, salían a las 2 de la tarde, entraban a las 4 y ya salían a las 7 de la noche. Entonces, todo un día más sus 2 horas de comida. En la Ciudad de México entran a las 9, salían a la 1 a comer y a las 2 de la tarde ya nuevamente ingresaban sus actividades y a las 6 de la tarde pues ya estaban libres. Pero lo que en la Biblia los judíos manejaban diferente, si ustedes saben, en la escritura marca sobre días y noches. ¿Quieren haber escuchado la expresión de que trabajamos de sol a sol? ¿Sí? Y obviamente esa expresión desde que trabajaban durante todo el día en el sol, ¿verdad? Pero esta verdad tiene que ver que desde que sale el sol hasta que se ocultaba el sol era su hora de trabajo. Ahora, los judíos lo manejan de diferente manera. Y si ustedes se dan cuenta, ahí marcan la hora sexta, la hora tercera, la undécima. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa, porque el horario de jornada de un judío empezaba a las 6 de la mañana. ¿Quién de ustedes le gustaría empezar a las 6 de la mañana? Nadie, ¿verdad? A ti. Honestamente, a nadie le gusta, porque apenas están entrando al quinto sueño ahí, ¿verdad? Dicen, tengo que a las 6 de la mañana empezar a trabajar. Bueno, los judíos tenían esta labor, y más en lo que tiene que ver con labrar la tierra. Si ustedes conocen, los campesinos se levantan a las 4 de la mañana y ellos empiezan su jornada desde esa hora y van a trabajar. ¿Por qué? Porque no están en el horario más fuerte del calor, ¿verdad? Porque, pues, como saben, estar trabajando a las 2, 3 de la tarde es demasiado calor, pero ellos empiezan a trabajar muy temprano, los campesinos. Bueno, la jornada para los judíos comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Hora del sol y hora lunar. Por eso mucho tiene que ver los días que se cuentan. Era un día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Será un día. Después de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana estaba contando otro día. Por eso tiene que ver por qué decían que al tercer día resucitó, y que muchos dicen, no, es que no coinciden, no, porque no son días que nosotros hoy tenemos. Allá están contando diferente. Bueno, no voy a entrar en esa hora. Bueno, cuando está hablando de la hora tercera, está hablando de las 9 de la mañana. Cuando está hablando de la hora sexta, está hablando a las 12 p.m. Y de la hora novena, está hablando a las 3 p.m. Y a la hora undécima, está hablando a las 5 de la tarde. O sea que la hora undécima, ¿le faltaban cuántas horas de trabajo? A ver si son buenas las matemáticas. ¿Cuánto? Una hora, ¿verdad? Si vemos la escritura, está hablando de un jornal. Y dice que un padre de familia, como lo dice la Reina Valera, en su Biblia ya habla las 3 de la tarde. Algunos tienen otra versión nueva y habla ya de las 3 de la tarde, habla a las 11 o a las 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quise leer esta versión? Porque es interesante saber por qué está hablando de jornal, de la hora, la hora tercera, sexta, novena y undécima. ¿Ok? Porque esto nos ayuda a nosotros a entender y aprender cómo se dirigían los judíos. Y aplicándolo al día de hoy, pues tiene que ver diferentes las horas. Ahora, cuando está hablando los postreros, que son palabras que dicen, ¿y qué significa postrero? ¿Alguien sabe qué significa postrero? Los últimos. ¿Ok? Los días postreros son los últimos. En el día de los postreros tiempos, dice la escritura, se está refiriendo a los últimos tiempos. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos también a leer diferentes versiones, porque así estamos relacionándonos con el lenguaje bíblico. Y cuando alguna persona te diga, y en los tiempos posteriores, inmediatamente tú digas, en los tiempos finales. ¿Ok? Cuando alguien te esté hablando de la hora tercera, y ustedes a lo mejor diciendo matemáticamente empiezas a trabajar la ardilla, ¿verdad? A ver, la ardillita, manéjate, cógete, para saber a qué hora, porque comienza desde las 6
A las 6 de la mañana empieza, a las 7 es la primera hora, a las 8, ¿qué? Segunda hora. Entonces, así vamos a empezar nuestras horas con los judíos, ¿ok? Por eso es importante saber que el día lunar y el día del sol. Entonces, ya después de haberles explicado un poquito acerca de esto, ahora, ¿por qué está hablando este jornal? Bueno, tiene que ver que en el contexto anterior, un capítulo anterior, está hablando de aquellas personas que querían seguir a Cristo. Y Jesús se acerca con un hombre rico, ¿verdad? Y le dice, maestro, yo quiero seguirte. Y le dice, no me llames bueno, solo Dios es el único bueno, ¿verdad? Y le empieza a decir, bueno, ¿qué necesito hacer para seguirte? Y bueno, ve y haz esto, cumple con los mandamientos. Y él dice, muy propio como un buen judío, dice, pues estoy cumpliendo con todo esto. ¿Y qué creen que le dice? Como ya sabía Jesús muy bien su vida, ¿qué creen que le tocó? Pues que vendiera lo que tenía. ¿Eh? Que vendiera lo que tenía. Todos los bienes. Le dijo, bueno, ok, eres muy bueno cumpliendo con todos los mandamientos, ahora ve y vende todas tus propiedades. Y dice que se entristeció. En una versión dice que se compungió de su corazón. Se entristeció tanto decir, híjole, ¿cómo me pides esto, Señor? Porque sabía perfectamente Jesucristo dónde estaba su corazón. Y obviamente no es el que le interese las propiedades, sino le estaba haciendo ver a este hombre cuál era su deseo en su corazón, cuál era su prioridad. Si este hombre dijera, sí, cumplo con todos los mandamientos, ok, y si hubiera obedecido, hubiera dicho, sí, Señor, voy y vendo todas mis propiedades porque quiero seguir a ti. Lo que veía en él, lo que más le importaba era la moralidad, no la obediencia al Señor Jesucristo. Y lo que le estaba interfiriendo en su buena relación con el Señor y de poder servir. Y posiblemente a lo mejor tú dirías, no, yo hubiera dicho, sí, Señor, voy a venderlo todo y te lo voy a traer a ti. O dime a quién se lo vendo y a quién ayudo, ¿verdad? Como todos tenemos en esa posibilidad de poder ayudar. Creo que ahí cambia la mentalidad del creyente, porque Dios te está llamando no para seguir una vida común y corriente. Estás siendo transformado en tu mentalidad para seguir lo que Jesucristo quería que hiciéramos, su iglesia. Por eso mi título es llamados a trabajar en su viña. Este hombre interpuso sus propiedades. Y lo que más adelante viene, por eso viene esta enseñanza. Fíjense todo esto, porque hay algo interesante que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con que este hombre, el señor, el amo de la casa, pues saliera a buscar jornaleros? Porque él estaba hablando algo que ellos tendrían que entenderlo de una manera fácil, cómo se maneja el reino de Dios. Y comenzamos de lo primero, es que ¿quién es el que comienza a buscar los obreros? El dueño de la tierra, ¿verdad? ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de quién es dueño toda la mies? De nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Dios es el que inicia todo para llamar a cada uno de los que estamos aquí sentados y los que están a nivel mundial, a nivel estatal, municipal, de todas las iglesias que están seguramente ahorita congregándose, o algunos ya terminaron un servicio y están por comenzar otro. Lo cierto es que aquí lo que quiere es enseñarle a su iglesia, es decirle, yo, el dueño de la tierra, soy el que llamo y salgo a buscar a estos jornaleros. Y a cada uno de nosotros nos está llamando en el tiempo que Él decide. ¿Por qué relaciones tiene? Porque obviamente ustedes saben que dice que salió a buscar a algunos desde muy temprano para que empezaran su jornada. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. Sí, ya están listos. Salió temprano a buscar a alguien y decía, bueno, a ver, vengan, ¿quieren trabajar? Ustedes han visto lugares, aquí lo han visto, ¿verdad?
pero creo que lo citan a veces en los centros comerciales a gente, albañiles, dicen, tal lugar, voy a pasar y ahí me los llevo. En la Ciudad de México, afuera de la catedral, hay gente que tiene su letrerito. Fontaneros o globeros, allá les dicen albañil, electricista, y diferentes oficios. Y ya uno va y ya los andas allí viendo como que a ver cuál es el que me parece bueno, ¿verdad? Y llaman a la gente y se los llevan a trabajar. Bueno, lo mismo está expresando aquí que el dueño de la tierra sale a buscar a la gente. Lo mismo que hizo Dios contigo a través del Espíritu Santo. No fuiste tú al que llegó a la iglesia. Que tú hayas decidido, hoy decido seguir a Dios porque entiendo la Biblia. ¿O sí? La mayoría llegó porque alguien te habló de la palabra de Dios. Y te estuvo posiblemente hablando de muchos años atrás. Algunos respondieron muy rápido cuando les hablaron por primera vez. Pero Algunos un poquito más tarde. Algunos respondimos ya adultos o jóvenes, ya un poquito vividos, correteados como dice uno, ¿verdad? Pero el asunto es que el Señor es el que está buscando a cada uno de nosotros para trabajar en su viña, no para que vivas en un club social, que es bueno. La convivencia que tenemos con la iglesia, eso es lo que Dios desea. Pero el principal motivo es venir y trabajar para su viña. Para que tú trabajes, no para que estés de ocioso. Y fíjense, ¿qué relación tienen las horas? Porque primero llamó unos desde las 6 de la mañana y a otros a la 11ª hora, ¿verdad? O sea, a las 11 horas de trabajo y todavía quedaba 1 hora de labor. Y a cada uno, fíjense lo interesante aquí, cómo es la obra del Señor, que llama a sus trabajadores y le dice a su mayordomo, ¿no? Llámalos a todos y les vas a pagar a todos un jornal. Aparentemente, vemos que nosotros decir, híjole, como que, ¿cómo le va a pagar a uno un jornal cuando trabaja 1 hora? Y a los que empezaron desde las 6 de la mañana, les pagan un jornal. Honestamente, díganme, ¿quién haría pagarle todo un día completo a alguien? Pues no, ¿verdad? Fíjense, esto me hizo recordar porque cuando llega gente a trabajar conmigo, a veces batallo mucho con la gente porque no le quiere entrar a los cocolazos a trabajar en el sol. Mi trabajo es de mucho esfuerzo, estar en el rayo del sol y hacer brazo, estar parado. Y cuando yo me pongo a trabajar, de verdad me dicen, no, maestro, esto no es lo mío. Ah, ¿por qué no es lo tuyo? No, estoy bien cansado. Digo, yo apenas acabas de ligar, apenas estás empezando y 2, 3 horas ya se cansaron. Algunos luego me dicen, ¿y cuánto me van a pagar, maestro? Le dije, ¿cómo te van a pagar? Si no sabes. Bueno, no les digo jornal, ¿verdad? diles que un jornal. El asunto es que recuerdo una persona, un señor ya grande, posiblemente 60 años más o menos, sin trabajo, ya no le querían dar trabajo en ningún lugar, estaba pues en las piquitas, llega con su hijo y me dice, oiga, maestro, ¿me puede dar chamba? Pues sí, órale, vete mañana. ¿A qué hora? 20 a las 10 de la mañana. Fíjense, ya cuántas horas de un jornal habían pasado. ¿Cuántas horas? 4 horas, ¿verdad? Pero aunque para nosotros empieza nuestro jornal a las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando llega y empieza a trabajar, me dice, ¿qué hago? Ok, ponte a lijar, necesito detallar este carro, lo voy a pulir, entonces necesitas lijarlo con lija microfina, líjamelo todo, y empieza a lijar. Llegó a las 11 de la mañana o 11:30. Digo, ¿qué pasó? Ah, es que tuve algunos problemas. Digo, pues, ponte a darle ya, le expliqué. Antes de las 2 de la tarde me dice, maestro, ya me tengo que ir.
Digo, ¿cómo que ya te tienes que ir? Digo, me dice, sí, es que tengo una consulta. Bueno, ándale, pues vete. ¿Y qué creen? Ya no llegó. Eso era un miércoles más o menos que llegó. Llega el sábado, como a las 12 del día, y me dice, maestro, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué no me viste? Te estaba esperando. No, es que estuve en trabajo, me llevé a la cita y me sentí, y bueno, puros pretextos. Y me dice, oiga, y pues vengo que me pague. Digo, ¿quién te voy a pagar? ¿De qué? Pues yo gacho, ¿verdad? Y me dice, pues lo que trabajé. Digo, pero si nada más llegaste a las 11:30 y trabajaste unas 2 horas, digo, ¿cómo te voy a pagar? Y me dice, no, pero es que yo trabajé. Digo, está bien, no te preocupes, te voy a pagar. Y ya le di, ese recuerdo como 200 pesos. Le dije, mira, 200 pesos te voy a dar. Trabajaste 1 hora prácticamente, porque ni me lo terminaste de hacer. Oye, pues pagas bien. Y es que 200 la hora. Pues óyeme. le digo, ten. Le digo, Hay que pedir que Dios te chamba. bendiga y espero que encuentres un trabajo que sea apropiado para ti. Dice, es que la verdad, es que esto no es lo mío también. Estoy muy cansado. Y es que en el sol. Le dije, no, está bien, no te preocupes. Entonces, esto me hizo recordar porque muchas veces la gente no quiere trabajar. Cuando Dios te está llamando a trabajar, porque vas a entrar a dedicarle tiempo al Señor. Y si es desde la primera hora hasta la 11ª, Dios tiene algo preparado para ti. Y fíjense, creo que muchas veces, en algún momento, nosotros nos hemos puesto como una pregunta cuando conocemos al Señor. A veces hacemos decir, ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿Te has hecho esta pregunta? Sí. Bueno, yo me la hice, ¿verdad? Porque recuerdo que desde muy pequeño, pues ya iba a una iglesia donde ya era una carpa y evangelizaban, y vi una película que por muchos años no podía dormir. Oigan, ya me lo he platicado, pero lo recuerdo perfectamente y yo decía, yo no me quiero ir al infierno, ¿eh? Crecí y pues me fui a la vida loca, a hacer todo lo que yo quería, pero Dios no dejaba de estar ahí hablándome, mi familia, mis primos, mi tía, siempre me estaban hablando de la palabra y yo, ay, ya me tienen harto, ya. Y cuando me vine a vivir acá en Ciudad de León, pues llegué a vivir con mi tía, ¿no? Y pues para no hacerle enojar o tener problemas, dije, voy a ir a la iglesia ya, para que no me esté diciendo. Pero cuando empecé a conocer el mensaje de Dios, porque me encantó estar oyendo el mensaje que Dios tenía, empecé a enamorarme más y empecé a buscar más y ya no nada más era de que me invitaban a ir a la iglesia, sino que ya me levantaba y me iba a la iglesia. Y empecé a enamorarme más del Señor. Y mi primer trabajo ahí en la iglesia fue ayudarle a mi esposa, por eso ahí me pescó mi esposa. En la iglesia. Agarró pollo. Vio mis talentos fue pintor, de ayudante, y ahí se dijo este morejito, este tostadito, es para mí. Y pero creo que eso fue interesante porque a través de ella empecé a involucrarme en el servicio de los niños. Y como conocí un poco del sonido, pues empecé a ayudarle en ese tiempo que era el pastor. José Manuel, Pepe, le decíamos Pepe Chema, le decían Marcos. Y empecé a involucrarme más y empecé a servir. Pero en ningún momento me cuestioné decir, híjole, no estoy preparado. O sea, creo que como soltero, como decía mi tío, tú te das tus tiempos para servir. Cuando te apasiona algo, tú buscas la hora para poder servir. Y obviamente en ese tiempo yo trabajaba en un taller antes de casarme y yo le decía al maestro, ¿sabes qué? Voy a venirme más temprano. Voy a llegar como a las 7 de la mañana porque me tengo que ir temprano. Me dice, sí, como quieras. Y como ya me dejaba la llave, yo llegaba temprano. A las 7 de la mañana empezaba a trabajar para salirme a las 4. No salía a comer
porque me iba a San Pancho, que bueno, aquí Tony conoce muy bien lo que íbamos a hacer allá, y empezamos a servir en reuniones de casa. Pero era algo que había nacido en mi corazón porque entendí lo que Cristo había hecho en mí y empezaba a involucrarme. Y no tenía conocimiento de la Biblia. No tenía conocimiento de decir, ya estudió un curso de evangelismo, ya es un gran teólogo para servir. No, ningún momento estudié. ¿Saben hasta cuándo empecé a estudiar? Cuando ya estábamos por casarnos, mi esposo y yo, ya habíamos ahí convenido, me dijo que si ya nos casamos, que órale, que vámonos rápido. Vámonos rápido, ya vamos a casar. Digo que me pescó mi esposa. Y bueno, bien pollito estaba yo, bien inocente. No, pues. Y bueno, ya empezamos un curso. Me recuerdo que el primer curso que estudié era Romanos. Un libro de los más difíciles de estudiar, de mucha teología, que muchos podrán decir, no, si está bien fácil. No, si tú empiezas a leer, estudiar, encuentras un montón de cosas. Para mí era una pasión leer esa escritura, y el maestro que nos daba ese tiempo curso, pues para mí era muy temprano. Llegamos a las 9 de la mañana a estudiar, y creo que se aventó 3 años ese curso. Obviamente pues ya nada más alcanzamos a tomarlo como un año más o menos. Un año yo lo tomé, pero el asunto es que empecé a aprender más. Pero antes ya servía, ya me había ido con el equipo de evangelismo. Nos habíamos ido a predicar a Zacatecas, a Hidalgo, a Querétaro, al Betí, a los PAME, o sea, en diferentes lugares sí íbamos a apoyar. Y iba con mi servicio, no de gran teólogo o de haber estudiado un instituto. Fui a servir, a apoyar lo que se necesitaba, porque entendí lo que había hecho Cristo en mi vida. Amén, aleluya. Que fue el que me escogió y no vio mis defectos, sino que Él está en el proceso borrando todo esto. Y fíjense cómo algunos llaman desde antes. En la iglesia que tú llegues, siempre hay unos que sirven, ¿no? Desde el principio, y hay otros que entran y empiezan a involucrarse. Y fíjense, algo interesante sucede, porque obviamente vemos cómo empieza a hablar Jesús, en este caso, acerca de este hombre que empezaron a elegirlos, ¿verdad? Y sucede algo interesante después del versículo 13. Dice, él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿Qué es lo que significa en este caso? El amo había platicado con alguien de los que salió muy temprano de trabajar y les dijo, yo te voy a pagar uno, ¿verdad? Un denario. ¿Le aceptó? Y él aceptó a trabajar. Y esos que empezaron desde trabajar, empezaron a decir, ¿cómo es posible que le pagues a ese que trabajó nada más 1 hora? Lo mismo, nosotros trabajamos tanto tiempo. Bueno, creo que en este caso es interesante ver por qué dice el autor Dios, que es el que empieza a traernos a todos nosotros. Creo que aquí los que estamos en la iglesia, pocos son los que están desde el principio. Y puedo decir que Santiago y Arlet, pues están desde el inicio. ¿Quién más está desde el inicio? Nada más, ¿verdad? Y todos se han involucrado poco a poco. Recuerdo cómo Alex llegó estando allá en el cuarto, empezó a rentar y me preguntó que si esto era una iglesia. Sí, yo soy cristiano. Empezamos a platicar y ya tienes, ¿cuántos años? 6 años aquí con nosotros. Y seguramente cada uno fue añadiéndose poco a poco. Y fíjense cómo hay un ejemplo muy claro que suele pasar en los que tienen ya mucho tiempo. Y hay una palabra que suele pasar en todas las iglesias, de verdad, en las iglesias que hemos estado, y no porque esté brincando, sino porque hemos estado llamados por Dios a servir, y que servimos, vamos a San Pancho,
Y luego de San Pancho venimos a León a trabajar en otra iglesia. Y después de esa iglesia nos llamaron a regresar a la iglesia matriz, que era, se llama La Red. Y después de ahí nos enviaron para plantar esta iglesia. Cuando Dios habla, fíjense, no importa a Dios el tiempo. Cuando nosotros decimos, híjole, debí haber conocido a Dios desde hace mucho tiempo, quiero decirte que para Dios fue el momento oportuno para ti. Y que si estás hoy y no hace muchos años, quiero decirte que te goces y te deleites porque Dios te llamó para servir al Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa en las iglesias en todo? Fíjense, ¿ustedes conocen la palabra envidia? Aquí no la conocemos. No la conocemos. En otra iglesia. Esa no, en otras iglesias sí. Pero quiere decir qué significa envidia. Dice, un sentimiento de tristeza, dolor o pesar ante el éxito, posesiones o cualidades de otra persona, generando por el deseo de tener lo mismo. Se considera una emoción negativa que provoca rencor y comportamientos destructivos. Bueno, de eso está pasando en la iglesia y creo que Jesús conocía perfectamente lo que iba a pasar con algunos que fueron llamados desde el principio y que si ustedes se dan cuenta con los discípulos también habían conflictos, habían envidias. Algunos querían hacerle la barba al Señor Jesús, ¿verdad? Y no de peinarse, sino estaba ahí de lambiscones, como dice Alex. Algunos estaban queriendo, Señor, antes de que te vayas a morir, dinos que nos vas a dejar ahí un puesto ahí sentado uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ustedes saben la respuesta que dio Jesús, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo habla acerca de esa situación de la envidia, porque creo que es algo que necesitamos nosotros trabajar. Por eso desde el versículo 13 dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo tuyo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere dar y recompensar desde el primero hasta el último, porque Él es el que decide a quién va a recompensar, porque Él es el dueño de la tierra. Y yo quiero animar a todos ustedes, porque esto es algo que compete a todos nosotros, porque Dios decidió llamarte hace 20 años, 30 años, no sé, como un año o unos meses, para que tú puedas involucrarte dentro de la iglesia, sentirte parte del trabajo que estamos haciendo, porque necesitamos trabajadores para la viña del Señor. Necesitamos obreros. Y quiero decirles que hemos estado orando demasiado durante semanas, en la mañanita, a las 6 de la mañana que nos levantamos a orar, y que los que se conectan estamos orando para que Dios traiga obreros, que Dios levante hombres y mujeres que sirvan para la obra del Señor. Dios no quiere que vengas y te sientes, que convivas, que padre, que te conozcas con uno y con otro, sí, que te involucres en los grupos de conexión, sí, pero también que te sientas parte del llamado que te está dando a ti, porque Dios te está escogiendo. No fui yo ni el que te predicó la palabra, aunque somos instrumentos para la obra del Señor. Pero eso no quiere decir que te exima de la responsabilidad que tú tienes como persona, como seres humanos, de dejar de hacer lo incorrecto, de dejar de hacer pecado, porque para eso ha dejado su palabra, para que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de dejar de pecar, para que no caigamos constantemente. Por eso es tan importante la gracia de Dios, ver cómo Dios está trabajando
en su gracia maravillosa. Cómo Dios trabaja, como desde el principio que llamó a unos como a los últimos. Y nunca salió y dijo, voy a ver si estás preparado para la tierra. Oye, Alejandro, ¿sabes trabajar en rastrilla? ¿Sabes usar la pala? También. A ver, enséñame a tus manos a ver si están ayudas. Callitos. Jamás salió a ver sus cualidades. Preguntó, ¿quieres trabajar? Vente. Así es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces les ponemos cargas a la gente que no pueden llevar, como les dijo Jesús, ¿verdad? A los maestros de la ley. Les digo, ustedes quieren poner cargas No llevan ustedes. que ustedes no pueden. Por eso es interesante soportarnos en la gracia de Dios y decir cómo Dios te está llamando a ti para involucrarte en el servicio y que tú decidas la hora y el tiempo que quieres servirle al Señor, porque nace desde el corazón, pero también es una decisión que tú tomas. Yo les platiqué que tenía que hacer algo desde antes de levantarme más temprano, pues para pudiera ir, y que yo le dijera a mi patrón o a mi jefe, o que él les dijera, oye, pues te estás yendo a trabajar a tus cosas de tu iglesia y me dejas el trabajo tirado, porque jamás les dejé el trabajo tirado a mis jefes. Al contrario, me decían, ven, Omar. Hasta ellos me decían, ¿sabes qué? ¿Que no vas a ir hoy? ¿No vas a ir hoy ¿No vas a ir a trabajar? A la iglesia. Y creo, cuando Dios ve tu corazón de disposición de servicio, Dios te honra a través de los jefes, a través de las personas que estás bajo tu cargo. Pero eso es una decisión que tú vas a tomar. Si tú decides, quiero servir, es una decisión tuya, no de Dios. Porque les pregunto, ¿quieren trabajar? ¿Cuántas veces les preguntan a la gente, ¿quieres trabajar? Y la gente dice, no, es que no, es que esto, es que lo otro. Conozco un montón de gente llena de pretextos. Creo que Dios nos está formando a todos nosotros. Y este llamado es para ti, para mí, para todos como iglesia. ¿Les parece si oramos? Creo que ahí en tu corazón, lo que Dios te ha puesto en ti, dice que Dios pone el hacer como el querer, ¿no? Pero quiero que tú hables con Dios en este momento y digas, aquí estoy disponible, Señor. Pero que tú dispongas tu tiempo, tu dinero y todo lo que sea. ¿Para qué? Para que Dios te utilice a ti. Dice que la palabra muchos la mies, pero muy pocos los obreros. O sea, aquí quiere decir que muy pocos son los que quieren trabajar. Y esos que no quieren trabajar ponen pretextos. Quiero que tú le digas ahí en el corazón del Señor, que tú hables, tú le digas, aquí estoy, te entrego mi vida, lo que tú quieras, pero que tú decidas y digas, aquí voy, camino contigo, Señor. Amado Padre, hoy te quiero dar gracias, porque eres bueno y maravilloso. Gracias porque tú nos escogiste a nosotros. Tú nos llamaste, Señor, con un amor tan maravilloso. Hoy te ruego que por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestra vida, Señor, y que esta palabra sea para honrar y glorificar tu nombre, Señor. La decisión que hoy tome, Señor, de seguirte, de aprender, de dar mi tiempo, sea, Señor, únicamente para ti, Dios. Que sea únicamente para que tú seas glorificado y que a través de mi vida yo pueda ver
a más personas gozándose como yo me gozo al estar en tu presencia, Señor. Quiero ver gente cambiada, Señor, gente que es transformada, Señor. Quiero utilizar mi don para que gente pueda llegar a tus pies, Señor. Ya sea predicando tu palabra, dándole a la gente, hablándoles de tu palabra, a través de un mensaje profético, a través de cuidar a una persona que lo necesite, a través de dar de mi dinero, de dar de mi tiempo, Señor. Ya no quiero tener un pretexto en mi corazón, Señor, porque quiero apelar a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. Quiero apelar, Señor, a que tú siempre cumples tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te ruego, Señor, que nos liberes de cualquier cosa que nos esté impidiendo caminar, Señor. Tal vez sea la envidia, tal vez sea un enojo, tal vez sea pues mi trabajo, Señor, tal vez sea mi familia. Hoy quiero poner a disposición todo mi ser, Señor. Quiero poner mi trabajo, todo, Señor, para que tú utilices mi vida, Señor. Y que estemos dispuestos todos juntos como iglesia a trabajar para glorificarte a ti, Señor. Hoy te ruego, Señor, que hoy se levanten más obreros dispuestos para servir en tu viña, Padre. Gracias, gracias, porque tú conoces nuestro corazón, Señor. Gracias, porque tú eres bueno y tú eres el soberano, Señor. Tú eres el dueño y el Señor sobre toda tu creación, Señor. Hoy te honro y te glorifico, porque tú eres quien nos ha llamado a honrarte, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. ¿Les parece si terminamos con una alabanza? La que tú quieras, ¿sí? Me preguntan de qué cuál. Una que sea de alegre, un día feliz. Si conoces, está ahí. En unidad la iglesia avanza, Cristo es la eterna esperanza. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en vivo del servicio de culto dominical desde la Iglesia Nueva Familia de León, Guanajuato. Agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado en este tiempo de adoración, palabra y comunión espiritual. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición y edificación para tu vida, y que el Señor continúe obrando en tu corazón durante la semana. No olvides seguirnos en nuestras próximas transmisiones y compartir este mensaje con quienes más lo necesitan. Que la paz de Cristo reine en tu hogar. Que su amor te fortalezca. Y que su espíritu te guíe cada día. Hasta la próxima, y recuerda. Somos una sola familia. Una nueva familia en Cristo. Cualquier hora sin su voz, el alma llora.